Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 10 de marzo. Quien les habla, Irene Darañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes, les agradezco por estar del otro lado compartiendo un mate, un café, un desayuno y hablando de cosas que nos interesan. Hoy tengo el placer y el honor de compartir un programa con un experto en este tema, porque se acerca el Día de la Endometriosis, el 14 de marzo, se ha establecido mundialmente como el Día de la Endometriosis. ¿Por qué? Porque queremos aclarar que muchas mujeres durante años han escuchado que el dolor era normal, era parte de ser mujer, pero detrás de ese dolor puede existir una enfermedad inflamatoria crónica, que para los especialistas de fertilidad es un fantasma para nosotros. Y acá estamos con el doctor Fernando Gorosito, que él es médico ginecólogo, él es cirujano oncológico y es jefe de la sección de endoscopía ginecológica. Y estamos acá para debatir cómo podemos eh, avanzar, cómo podemos que ese diagnóstico no tarde tanto para que la paciente no piense que ese dolor es normal con la menstruación. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Irene, ando muy bien, muchas gracias. Qué bueno este encuentro, acercándose, como vos bien decís, el Día de la Endometriosis, que justamente está para esto, para concientizar, para que charlemos y para divulgar a las pacientes que el dolor no es normal, no naturalizar el dolor con las menstruaciones o con las relaciones sexuales, que fue el gran problema durante muchos años de esta enfermedad relativamente nueva, pero no tanto, que se llama endometriosis. Hoy sabemos mucho más, no sabemos todo, pero sabemos mucho más acerca de los factores que la producen o que es lo que podemos hacer para mejorar la endometriosis. Bueno, y esa es la pregunta, Fer. 2026, con una ley, ¿no es cierto?, que ha salido a favor de esta endometriosis, con muchas sociedades de mujeres que se aunan, ¿sí?, con estos grupos de autoayuda de mujeres que dicen, yo lo tengo, yo lo he padecido, virilicemos, ¿sí?, esto de que no es normal el dolor, de que se puede hacer, que se puede diagnosticar. Y entonces empecemos un poquito. Una paciente de 28 años, viene al ginecólogo, el ginecólogo le hace la anamnesis, le pregunta y ella dice, la menstruación sí, como siempre, y no le da la importancia. ¿Qué es lo importante? ¿Qué preguntás vos como experto en endometriosis para tener la sospecha clínica? Bien, estas pacientes, como vos bien decís, vienen con una historia de naturalización de un dolor que no es del todo normal, hoy lo sabemos. Eh, y lo que hay que pesquisar es en qué momento le da ese dolor, eh, si tiene dolor con las relaciones sexuales, en qué posiciones de la relación sexual le exacerba el dolor, y un examen ginecológico puede ayudarnos a identificar puntos dolorosos que nos terminan haciendo una sospecha diagnóstica. Siempre uno tiene la sospecha diagnóstica hasta que hace la biopsia. Hoy, a diferencia de hace unos años, no es indispensable una biopsia para hacer un diagnóstico de endometriosis. Tenemos varios métodos que han mejorado. Lamentablemente, no en todos lados podemos hacer un diagnóstico casi de certeza de endometriosis porque no hay tanto entrenamiento aún, pero estamos en eso. O sea, hay varias sociedades científicas que se están ocupando del tema, la Sociedad Argentina de Endometriosis, de la cual formo parte, la Sociedad de Cirugía Ginecológica, de la que hoy soy presidente. Estamos tratando de que la endometriosis avance en su conocimiento, por eso está buenísimo que me llames hoy por esto. Las chicas
de las diferentes sociedades que están apoyándonos y que lograron esto, la endometriosis, están haciendo un trabajo enorme. Muchos grupos de pacientes con endometriosis a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica han hecho que se apruebe la ley de endometriosis, que busca reconocer a la endometriosis como un problema de salud pública, como una enfermedad, y mejorar de esta forma el acceso al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Y las ventajas serían el diagnóstico más temprano, la cobertura en los tratamientos, que haya equipos médicos especializados en el tratamiento de la endometriosis, para mejorar todo con esto la calidad, ¿no? Que se haya más investigación, que haya más registro de esta enfermedad, que haya concientización social, que es lo que estamos buscando justamente en esta charla, protección laboral, protección educativa, todo esto hace una ley de endometriosis, ¿no? O sea, nos ayuda, además de dentro de la enfermedad, como personas que tenemos o que padecemos endometriosis en todo nuestro nivel de vida social y laboral. Para llevar un ejemplo, por ejemplo, si una paciente tiene un diagnóstico de endometriosis y tiene un dolor invalidante y no puede ir al trabajo, presenta el certificado con esto y ahí le tendría que cubrir ese ausentismo. Exactamente. Además de cubrirle la medicación, los tratamientos. O sea, obviamente que estamos haciendo fuerza para esto, eh, porque realmente el tratamiento de endometriosis requiere de una formación. Tratamos de ser cada vez más federales en esta formación, o sea, que todo el país se sepa y no que las pacientes con endometriosis de Mendoza, de San Tengan que Luis, venir a de Buenos Aires, Jujuy, tengan que claro. venir a Buenos Aires. Pero bueno, todavía es un proceso lento. No es Mm. fácil porque además en el mundo, no solo en Argentina, esto está cambiando. El tratamiento no es el mismo el que hacemos hoy que el que hacíamos hace 10 años o 5 años incluso. Ujú. Y eso a veces va cambiando y no siempre para el mismo lado, ¿no? A veces decíamos, bueno, antes las cirugías que se hacían antes no se hacen más hoy, los tratamientos que hacíamos antes tratamos de cambiarlos, las indicaciones médicas hoy están muy individualizadas para cada paciente y no podemos homogenizar y decir, bueno, a todas las pacientes con endometriosis le hacemos este tratamiento, porque cada una tiene una, o sea, la endometriosis se caracteriza por ser muy distinta, o sea, de acuerdo a la zona afectada en el abdomen y la pelvis, son los síntomas que tiene esa paciente. Por lo tanto, el tratamiento es distinto, si tiene, además, si busca hijos, si no busca hijos, si está cerca de la menopausia, si no está cerca de la menopausia, tiene un montón de Sinteticemos, cosas a tener en cuenta. sinteticemos que yo no lo hice al principio, ¿qué es la endometriosis? Que es la presencia de ese tejido que está en el interior del endometrio que se extiende en zonas donde no debería estar, produciendo una inflamación, muchas veces adherencias y dolor. Por eso está el dolor. Claro, ¿Sí? piensen en el abdomen y la pelvis como un tambor que tiene en su interior pelotas que están estériles y el útero dentro de esas pelotitas tiene dentro un espacio que se llama cavidad endometrial con unas células que son glandulares y que se llaman endometrio. Si esas células que deberían de estar dentro de esa pelota las expulsa hacia el tambor, hacia la cavidad endometrial, el organismo lo va a tomar como algo extraño y va a generar una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria es como tirar plasticola para que eso se elimine o se localice en una zona. Es como una apendicitis. La apendicitis es un pedacito de apéndice que se rompe y el organismo lo bloquea generando una adherencia, una reacción inflamatoria. Lo mismo pasa con la endometriosis. Y esos foquitos adherenciales son lo que generan los síntomas: dolor con las relaciones sexuales, con las menstruaciones, esterilidad, porque nos alteran la anatomía, la desestructuración de la anatomía hace que la mujer no pueda tener la función ideal en cuanto a lo reproductivo, y ahí es cuando aparece la infertilidad en las mujeres con endometriosis. Eso es básicamente la endometriosis. Bien, Fer, suponete que entonces
viene Fabiana a la consulta, vos tenés alta sospecha, 99% por el interrogatorio que tiene, dolor cuando menstrua, dolor cuando tiene relaciones, tiene a veces sangrados, pequeños sangrados durante la relación, su ciclo, eh, día 4, día 6, y vos decís, bueno, le voy a mandar para hacer estudios, comenzando con una ecografía transvaginal y avanzando hasta dónde. Bueno, la ecografía transvaginal ha tenido varias modificaciones hoy, al punto de que hay ecografías dinámicas que hace gente que está especializada en dolor pelviano, que nos da una idea mucho más clara que antes de las adherencias que se puede generar, que puede generar esta endometriosis. Entonces, con una buena ecografía hecha por un buen médico, tenemos el diagnóstico casi de certeza de endometriosis. Además de eso, tenemos la resonancia magnética. Hasta ahora era lo más efectivo para hacer un diagnóstico de endometriosis, pero también tenía que ser vista por un especialista en diagnóstico por imágenes ya más tirado hacia la endometriosis, ¿no? Más dedicado a lo que es el dolor pelviano y la endometriosis. Esos dos métodos son los que hoy más nos ayudan, la ecografía dinámica y la resonancia magnética, para hacer un diagnóstico de certeza de endometriosis. Con eso ya uno puede tratar o evaluar el seguimiento de una paciente de acuerdo a los síntomas que tenga. Una ecografía ginecológica anual normal no descarta endometriosis, pero nos puede dar una idea que la endometriosis no es algo grave, ¿no? Pero por lo pronto, no es que si una paciente tiene la ecografía normal y sigue teniendo dolor, a esa paciente debemos seguir estudiándola. No nos quedamos conformes con la ecografía normal. ¿Por qué? Porque tal vez se le hizo en un lugar que no están acostumbrados, tal vez todavía no hay formado quistes en los ovarios relacionados a endometriosis, entonces se toma como algo normal y no es así. Perfecto. Pero bueno, suponete que viene ya con el diagnóstico de endometriosis Sí. y la paciente no tiene deseos de ser mamá. ¿Cuáles serían los tratamientos hoy por hoy para implementar? Porque no solo tenemos, bueno, tenemos que recalcar que la endometriosis hay un aumento de los estrógenos y puede haber resistencia a la progesterona, ¿no es cierto? Con respecto a lo hormonal. ¿Qué sería lo que vos le indicarías, no solo en lo hormonal, sino también en lo nutricional, como hábito de vida para mejorar? Bien, entonces cuando uno paciente tiene diagnóstico de endometriosis, ya sea por ecografía, por resonancia o por sospecha clínica importante, lo primero que hacemos es evaluar qué necesidad quirúrgica tiene esta paciente. La mayoría de las veces, en edades tempranas, tratamos de no operarlas. A Tratamos diferencia de de que antes, empiece, ¿no? A a diferencia de diferencia de antes. antes, exactamente, claro. Antes sospecha endometriosis, requería cirugía laparoscópica y ya la cirugía laparoscópica era una noxa. La noxa es un patógeno, algo que le está haciendo mal al paciente. Entonces, ya la cirugía era mala en sí, porque cualquier situación que entre a esta cavidad, a este tambor estéril, es contraproducente si no es necesaria. ¿Ok? Entonces, como vos bien preguntás, lo primero cuando uno tiene sospecha o diagnóstico de certeza o de probabilidad de endometriosis es manejarnos con la dieta, con el ejercicio, dietas antiinflamatorias. Hay unas dietas ahora que se recomiendan, Que que dan muy están buen bajas en resultado, FODMAP. dan Sí, sí, resultado. Sí, totalmente. sí. O sea, dietas bajas en FODMAP. ¿Qué es eso? Dieta que poco ajo, poco cebolla, poco puerro, evitar el pan de trigo, las pastas, las pizzas. No es una dieta antiinflamatoria estricta, pero sí bajar mucho las cantidades de estos productos, ¿no? Hay nutricionistas, casi todos los nutricionistas ya saben lo que es el manejo de la endometriosis, pero hay nutricionistas que se especializan en eso. Y realmente, como vos bien decís, dan un excelente resultado la dieta, el descenso de peso, el ejercicio, mantenernos con los niveles de estrógenos adecuados. Y lo otro que tenemos que hacer es, la mujer tiene todos los meses, el ciclo hace que haya un pico hormonal. La estabilización de ese pico hormonal
que lo damos o lo logramos con los anticonceptivos o con el tratamiento hormonal, hace que esa endometriosis no avance, no crezca y los síntomas a veces solo desaparezcan con el hecho de hacer el tratamiento hormonal. Entonces, toda paciente joven que tiene una sospecha de endometriosis, el tratamiento inicial de base es el hormonal, que pueden ser unos anticonceptivos o una medicación hormonal que está más destinada a la endometriosis, y las dietas y el ejercicio. Bien, esto sobre todo para algunas jóvenes que viste que algunas no quieren recibir ninguna medicación anticonceptiva, dicen no quieren hormonas, pero en este caso estaría indicado, como bien dijiste, para Sí, estabilizar la enfermedad esta. Bueno, pero pasemos al otro escenario, Fer, que ese es el escenario que a nosotros nos asusta y es tan frustrante, ¿no es cierto? Paciente de 38 años, ¿sí? Que recién busca embarazo y tiene el diagnóstico de endometriosis. ¿Cuál es tu mm. accionar? Bueno, ahí está, a ver, 38 años, habitualmente vienen sin hijos, con búsqueda de embarazo. Eh, Realmente es un desafío para todos, porque esa Sí. paciente ya su capacidad ovocitaria está realmente disminuida solo por la edad. eh, y la endometriosis realmente está generando seguramente una alteración. Hay que ver cuánto tiempo hace que busca embarazo, qué posibilidades tiene esta señora de realizar algún tratamiento de alta complejidad, qué función ovárica tiene como para nosotros recurrir a óvulos propios o ya pensar en algo de ovodonación, y qué sintomatología tiene, ¿no? O sea, no todas las pacientes de 38 años que buscan embarazo y no consiguen y tienen sospecha de endometriosis van a ser quirúrgicas, ojo. ¿Sí? Lo que sí, el tratamiento hormonal, por ahí, como nosotros estamos buscando embarazo, todo tratamiento hormonal de endometriosis es anticonceptivo, entonces tenemos que acelerar el proceso de embarazo de esta señora, ¿no? Ahí nos apoyamos mucho en ustedes, en los fertilólogos, o sea, el trabajo siempre es en conjunto. La charla multidisciplinaria con los especialistas en fertilidad es fundamental, porque ustedes son los que más conocen a esa paciente y van a ser los que nos van a pedir, a ver, esta señora tiene una capacidad ovárica malísima y la verdad que si no tiene una endometriosis que le repercuta a sus síntomas, que ya lo opere, no va a hacer diferencia, ¿se entiende? Ujú. Pero si tiene una capacidad ovocitaria nueva, no la pueden punzar porque está con un quiste de ovario endometriosis y eso le puede afectar también la receptividad a ese embrión que se le pueda transferir, en ese caso sí estaría indicada la cirugía, ¿no? Siempre hablando de una paciente que busca embarazo. Es muy delicado, es muy individualizado la decisión que tomamos en una paciente que busca embarazo, sobre todo una de 38 años. No hay una conducta a tomar, sino que hay que charlarlo mucho con el especialista en fertilidad. Y otro escenario que es cada vez más frecuente, pacientes de 34 años, 33 años, que no desean una maternidad ahora, pero que el ginecólogo la ve con diagnóstico probable de endometriosis y le preguntan por qué no congelas óvulos, porque ojo, ¿sí? No querés ser mamá ahora, pero tenés este quiste que puede eh, jugarte en contra para tu fertilidad eh, futura. ¿Ustedes Sí. indicarían una cirugía, por ejemplo, con un quiste de 4 centímetros, ahí, ¿sí? Primero la congelación de óvulos y ver después qué ha pasado con ese quiste, si es necesario operarlo o no, o seguir controlándolo? ¿Puede ser? Sí, 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 tal cual. La paciente primero, cuando tiene cerca de los 30 años, ya uno le debe aconsejar, o por lo menos contar que hay la opción de criopreservar, ¿no? Porque cuando uno se los dice a los 34 o 35 ya estamos tarde, me parece. O sea, debe ser antes. O sea, si la paciente no se decide, es un tema de la paciente, pero nosotros debemos comentarle que existe la posibilidad de criopreservar ya a partir de los 31, cuando la paciente empieza a tener esa noción de querer ser mamá, no hay mejor momento que el momento, ¿no? Sí, Nunca es la mañana mejor que ocasión. ayer. No, no, claro.
¿Ok? Entonces, eso desde ya. Segundo, quiste de 4 centímetros con deseo de búsqueda de embarazo o con deseos de maternidad futura y una endometriosis diagnosticada, lo ideal sería operarla, ¿sí? A esa edad. Siempre con un criterio de conservación de su fertilidad. O sea, la cirugía de endometriosis es muy delicada, debe estar hecha por gente que haga Claro, endometriosis y que sea muy consciente de conservar los órganos, porque cualquiera que opere sin el conocimiento puede generar una repercusión negativa en la capacidad ovocitaria. Entonces, siempre debemos ser súper conservadores y reestructurar la anatomía, o sea, que todo quede mejor que antes para que esa paciente se embarace espontáneamente. No que, el objetivo nuestro es que se embarace espontáneamente, no que haga una buena fertilización in vitro. ¿De acuerdo? Si después no lo logramos, es secundario. Pero siempre el objetivo debe estar en que esa paciente se embarace sola. perfecto. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, Fer. ¿Cuál sería hoy, 14 de marzo, 2026, cuál es el mensaje para las pacientes con diagnóstico de endometriosis y para los ginecólogos? ¿Sí? Me hubiera avisado antes y me hace esta pregunta, la pensaba, pero Claro, bueno, no, no, esa es la es de la... muy espontáneo lo nuestro. A ver, yo creo que el mensaje viene siendo interiorícense a los médicos ginecólogos de esta enfermedad, entiendan un poquito más, no necesariamente todos los médicos deben saber tratar una endometriosis, pero sí sospecharla para ayudar a esa paciente y poder derivarla en forma temprana a alguien que conozca un poco más del tema. Hoy podemos hacer consultas virtuales, o sea, la paciente que está en el interior y busca una ayuda no necesariamente tiene que venirse a Buenos Aires, sino que podemos hacer un acercamiento en forma virtual, cualquier ginecólogo que haga endometriosis. Eso es una gran ventaja que nos dio la pandemia. Ujú. Y nada, que el dolor no es normal, ¿de acuerdo? El dolor, no naturalizar a la paciente que tiene dolor, que es habitual, que es normal, que no nos preocupen, que realmente debe haber una conciencia en las pacientes de que el que tengan dolor durante las relaciones sexuales o durante las menstruaciones tiene solución. Tiene solución. Bueno, me encantó entonces este mensaje. El dolor no es normal en las mujeres, así que a consultar. Fer, como siempre, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos y a ustedes los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chau. Adiós. Gracias.